Bueno, vemos cómo esta conexión que hay entre los libros proféticos de estos profetas mayores que vivieron el final del antiguo pacto, ¿no? Vieron el final del Antiguo Testamento y como una anticipación y un paralelismo entre el último tiempo del Antiguo Pacto y el último tiempo del Nuevo Pacto, ¿sí? Ambos están íntimamente relacionados, por eso podemos comparar y ver, ¿no? El Apocalipsis, que es el libro profético donde Juan reúne a los profetas como Isaías, como Ezequiel y Daniel, ¿no? Sobre todo en esas figuras simbólicas que el Apocalipsis muestra, que Ezequiel fuertemente, ¿no? las anuncia, ¿no? Y Juan ve lo mismo en el final del nuevo pacto. Por eso el tiempo profético es un llamado al pueblo de Dios, sea el del antiguo pacto como el del nuevo pacto, a esperar al Mesías, ¿sí? El profeta del antiguo pacto esperaba al Mesías en Israel. El profeta del nuevo pacto espera al Señor Jesucristo en la segunda venida. Amén. Estamos viviendo tiempos finales, pero el final del antiguo pacto es un preludio, una anticipación de el final del nuevo pacto. Bueno, entrando ya en el libro del profeta Ezequiel, donde Ezequiel sigue, ¿no? profetizando acerca de la caída de Jerusalén. Ezequiel es contemporáneo de Jeremías también, ¿no? Y de distintos profetas, ¿no? Ezequiel ya está en el cautiverio, si bien eh, Jeremías vivió ahí el límite entre advertir acerca del cautiverio, bueno, ya Ezequiel está dentro del cautiverio, ¿no? Él anuncia y él profetiza eh, eh, dentro de Babilonia. Fue llevado al cautiverio. Esto sucedió antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 597 a.C., ¿sí? Entonces, Ezequiel y Daniel vivieron en la misma época, en Babilonia. Daniel fue llevado en la primera camada que Babilonia lleva cautivo, ¿no? Luego entra Ezequiel, ¿no? Pero eh, ya cuando Ezequiel entra en Babilonia, ya Daniel era un joven sobresaliente, ¿no? Pero Daniel trabajó en el palacio, pero Ezequiel trabajaba en el campo, ¿sí? Esta es la diferencia de lugares. Jeremías era mayor, por supuesto, que Ezequiel, y se dice que Ezequiel habría sido un discípulo de Jeremías, ¿no? Un tema en común era que los dos estaban seguros de que Judá iba a ser destruida, iba a ser enjuiciada con el castigo de Dios, pero Jeremías lo hacía ahí en Jerusalén y Ezequiel profetizaba para los que estaban ya exiliados en Babilonia. Ezequiel y por supuesto, ¿no? Como te decía, el libro de Apocalipsis están íntimamente conectados. Hay muchas historias que Ezequiel ve, como Ezequiel ve la gloria de Dios ahí en los querubines, que es el mismo versículo, el capítulo 1, ¿no? Que donde él ve los querubines y la gloria de Dios es el trono que describe Apocalipsis en el capítulo 4 y la adoración del cielo, ¿no? Eh, Gog y Magog, ¿no? Son Ezequiel capítulo 38 y 9.
es la destrucción de todos los enemigos de Dios, hablando del Apocalipsis 20, de esa confrontación de Jesucristo con Satanás y todas las naciones enemigas, en esa última batalla donde es exterminado y es encarcelado Satanás y comienza el reino de Jesucristo en la tierra por 1000 años, ¿no? Comerse el rollo, Ezequiel 3 y Apocalipsis 10 hablan de lo mismo, que había que comerse el rollo, ¿no? Y su sabor era dulce en el paladar, pero era amargo en el vientre, ¿no? Ambos, Ezequiel como Juan, ven el Apocalipsis, ven la Nueva Jerusalén, ven las medidas, las puertas del templo, ¿no? Así como Apocalipsis 21 habla de la Nueva Jerusalén, y el río también de la vida, Ezequiel 47 y Apocalipsis 22. Son paralelismos, ¿sí? de proféticos, donde Dios está anunciando el final de un pacto, ¿sí? El final del viejo pacto. Ya los profetas empiezan a hablar del final y ya Juan reúne estas profecías. Por eso a veces cuando leíamos el Apocalipsis no lo entendíamos si no habíamos pasado por las historias previas, ¿no? Que las profecías que habla acerca ahí Ezequiel, ¿no? La misión de Ezequiel es explicar de alguna manera que Dios entregó a Judá a ese cautiverio por el pecado extremo de las abominaciones indecibles, las cosas que Ezequiel veía en las visiones y en los viajes que él tenía. Él en visiones, ¿no? Él vio al pecado de los sacerdotes, él miraba dentro de los muros del templo y en los muros había pecado, había un Dios, una imagen que provocaba celos al Señor, ¿no? Y es esa mujer, esa diosa Acera, ¿no? Y toda la idolatría que provoca celos al Señor, ¿sí? Los dioses, la idolatría sigue provocando a Dios a celos, ¿sí? Dentro de la iglesia hay idolatría en distintas matices, pero síguele causando al Señor mucho celo en su corazón, ¿sí? Pero el Señor entregó a Judá a un castigo para corregir su maldad, ¿sí? Ellos llegaron a saber que Dios es Dios, porque ella era una palabra, una frase no dominante en el libro de Ezequiel, es sabrán que yo soy Jehová, ¿no? Así como Babilonia le enseñó, ¿no? La pérdida de derechos, estar viviendo en un entorno donde Babilonia reinaba, ¿sí? Es también un paralelismo de una gran parte de la iglesia, ¿no? Que va a ser purgada, que va a ser santificada cuando los ojos se le abran en la gran tribulación, ¿sí? Hay una iglesia que va a ser llevada cautiva a una Babilonia reinante en el último tiempo, y es el tiempo de la gran tribulación, donde Babilonia y el rey, el anticristo, gobernarán, tendrán protagonismo, y la iglesia será perseguida, pero al mismo tiempo será purgada. Y hoy la iglesia que está la Odisea, indolente, maleducada, irrespetuosa, ¿cómo decirlo?, ladrona, tibia, tantas cosas que el Señor les reclama, ¿no? Serán abiertos los ojos de esta gente y serán reunidos en el cielo, como dice el libro de Apocalipsis, ahí que esta gran tribulación trae santidad a la mayoría de la iglesia, ¿no? Donde dice el Apocalipsis 7, dice, después de esto miré aquí una gran multitud, que nadie las podía contar, naciones, tribus y pueblos, dice, y que le pregunta Juan, ¿quiénes son estos? Y le dice, estos son los que han lavado sus ropas
en la sangre del Cordero, en la presencia, pero vienen de la gran tribulación, ¿no? De esta Babilonia que va a tener su tiempo, y que la iglesia del nuevo pacto, ¿no? El tiempo del nuevo pacto, que es igual al antiguo pacto. Por eso es importantísimo hacer este cruce, este paralelismo de referencias, estas referencias cruzadas, ahí está, del antiguo, el final del antiguo pacto con el final del nuevo pacto, ¿sí? Hablar de gracia y hablar de ley. Hoy la gracia, la diferencia es que la ley está en nuestros corazones, pero Dios sigue siendo un Dios de ley, ¿sí? Imagínense, usted cree en la ley, hay gente que desprecia la ley, que desprecia tantas cosas del Antiguo Testamento y no entiende, ¿no? Que Dios sigue teniendo ley, que, no sé, mucha gente que respeta la ley de los hombres, las leyes, pero dibujan a un Dios sin ley. Dios sigue teniendo ley, pero hoy la ley está en nuestros corazones y es a través de la santidad que el profeta y todo el profeta debe denunciar, ¿no? Así ha dicho el Señor, ¿sí? El profeta Ezequiel, el eje central gira alrededor de la destrucción de Jerusalén, que comenzó ahí en el 586, pero las profecías de Ezequiel comenzaron 6 años antes de esto, y continuaron durante 16 años más, cubriendo así un periodo de 22 años. ¿Sí? Ezequiel era muy preciso en las fechas, de cuando él habló de las visiones que él tenía, él registraba las fechas, ¿no? En esos tiempos, ¿no? El sitio de Jerusalén, cuando Jerusalén cae, cómo es tan meticuloso Ezequiel con respecto a las fechas, ¿no? Ezequiel era un profeta que tenía esposa y bueno, también la pierde, ¿no? Como señal, ¿no? De lo que sentía el Señor. Palabras claves como hijo de hombre, donde Ezequiel se llama, Ezequiel usa esta palabra, ¿no? Refiriéndose al Mesías, ¿sí? Donde el Señor también hace referencia al Hijo del Hombre, citando a Ezequiel, ¿no? Validando esta profecía, ¿sí? Ezequiel significa fortalecido por Dios, ¿sí? También fue sacerdote, así como Jeremías. Te decía, fue un hombre casado, no se sabe si tuvo hijos, ¿sí? Pero fue llevado cautivo, ¿no? Después cuando Joaquín, ¿no? El año 597, cuando tal vez en la segunda camada, ¿no? de que Babilonia lleva gente, ¿no? El mensaje de Ezequiel es un mensaje de justicia divina y misericordia. Todos esos símbolos que te hablaba en el Apocalipsis, ¿no? Donde realmente lo que debe ser destruido en el pueblo de Dios es el pecado oculto que ve Ezequiel en el sacerdocio, en el templo, todas esas abominaciones de idolatría, que Dios las sigue viendo hoy en la iglesia y nos dice el Señor que van a ser destruidas dentro del templo de la iglesia hoy, del pueblo de Dios del nuevo pacto. También deben ser destruidas muchas cosas que la van a hacer, ¿sí? A través de la gran tribulación. El mensaje de Ezequiel se resume en 4 palabras, que es el pecado, el castigo del pecado, el arrepentimiento y por supuesto cuando hay arrepentimiento está la bendición de Dios, ¿sí? Ezequiel es altamente apocalíptico, ¿no? Y hay una relación muy cercana, ¿no? Entre el Apocalipsis y el libro de Ezequiel, ¿sí? El Señor nos va a hacer saber que Él es el Señor, lo que hoy nos cuesta reconocer. Cuando el Señor Jesús predicó, muchos me dirán Señor, Señor,
muchas cosas hicimos en tu nombre, y el Señor les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad. El señorío de Dios se expresa en tres partes. No podemos decir Señor, Señor, sino que tenemos que decir Señor, Señor, Señor. Tres señores hay. Porque muchos hoy reconocen al Padre como Señor, reconocen a Jesús como Señor, pero claro, es reconocer a Dios en dos señoríos significa andar sin Dios en la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor actual que está en la tierra para marcarnos su voluntad es el Espíritu Santo. El error de muchos será decirle Señor, Señor. O sea, no reconocer el señorío completo de Dios. No reconocer el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Y andar como la Odisea, con su propia voluntad, tomando de la victoria de Cristo, apropiándose del título de cristiano, de la iglesia marketinera que se aprovecha y hace un comercio de la fe, del trabajo, del fruto de Jesucristo. Pero claro, el Espíritu Santo no corrige, el Espíritu Santo está ausente, los dones de Dios no se mueven en esos lugares. Bueno, el Señor nos está advirtiendo y anunciando que esos lugares, esas iglesias, ese pueblo va a saber quién es el Señor. Pero ¿cómo? Hace falta que venga la gran tribulación, es la única manera. A veces se predica de unidad, se predica tanta cosa en la iglesia, pero creo que es un mensaje que también va a fracasar, porque la depuración de la iglesia viene a través de un cautiverio. Te lo estoy hablando con base profética, bueno, pero me estoy extendiendo, no tengo que hablar de eso, porque estamos viendo solamente una visión panorámica. Pido disculpas, pero vamos luego a seguir, ¿no? Pero el capítulo 37 es clave la restauración de Israel, ¿no? Ezequiel anuncia la restauración de Israel luego de que ve la visión de los huesos secos, ¿sí? Como el profeta lo ve y hasta duda de que se puedan. Él es como que le dice a Dios, y tú lo sabes, como que a veces cuando nos habla el Señor de unidad, y es tan difícil que se produzca la unidad, pero llega un momento de unidad. La unidad es en el cielo. La unidad es cuando todas las naciones, cuando todos los pueblos que son redimidos por la sangre de Cristo, nos formemos en una sola nación, la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Es una realidad profética que no está en la tierra, está en el cielo. ¿Sí? Jesús se muestra como misericordioso en el libro de Ezequiel. El Señor nos habla, ¿no? En Ezequiel de este juicio también contra las naciones gentiles, ¿no? Y también de la restauración de el pueblo del Señor. Bueno, Apocalipsis muestra muchas cosas de este libro, ¿no? La caída de Tiro y la caída de Babilonia. El Apocalipsis 18 habla de la destrucción de Babilonia, la señal de los siervos de Dios, ahí en el Apocalipsis 7, el arco iris alrededor del trono, también todo lo que se ve en Apocalipsis 4, alrededor del trono, ¿sí? La gloria de Dios, Gog y Magog siendo destruidos, también como el Satanás y todo su ejército será destruido ahí, con lo que narra Apocalipsis 20. Bueno, tantas cosas, ¿no? Con lo que tiene que ver con la ciudad, con las medidas y las puertas de los nombres, de las tribus que hay en la ciudad, como también describe la Nueva Jerusalén en el Apocalipsis 21. ¿Sí? La palabra de Dios que debe ser predicada es lo que dice el Señor, no lo que la gente quiere oír. ¿Sí? Ezequiel es un profeta que dice, así dice el Señor, y es lo que nos deja a nosotros, ¿no? Debemos predicar en este tiempo lo que Dios dice y no lo que la gente quiere oír, porque cuando caemos en eso, caemos en esa iglesia que es sensual, que predica sensualidades para captar gente, ¿no?
Vemos hoy congregaciones multitudinarias sin el Espíritu Santo van camino directamente, ¿no?, a este cautiverio. ¿Sí? Así dice el Señor. Tenemos que tener temor en este tiempo, así como el profeta Ezequiel nos enseña. ¿Sí? Bueno, muchas cosas más que podemos hablar, ¿no? Pero el arrepentimiento es clave en el juicio, en este libro, la reunión de la iglesia, la destrucción y luego la restauración. Es lo que Dios va a hacer para purificar a su pueblo, para reunir a su pueblo, para llegar al final del trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que está trabajando hoy en la tierra y lo debemos saber. ¿Sí? Bueno, el profeta Daniel sigue la línea de la profecía de Ezequiel, ¿no? Sigue con el énfasis de Ezequiel sobre la soberanía de Dios, donde él habla que el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres, establecer la voluntad de Dios. Daniel es un profeta que estuvo con Nabucodonosor, siendo contemporáneo, también estuvo con Darío, con Ciro, ¿no?, ya con los persas, ya profetizando, ¿no? Y Daniel es un símbolo y un mensaje de parte de Dios que los entendidos, dice, él concluye, ¿no?, resplandecerán, ¿no? Y él pasó más allá de los hombres, ¿sí? Tu bendición, nuestra bendición como pueblo de Dios no depende de los gobiernos de turno, de lo que pasa en el mundo. Nosotros pasamos y siempre somos, si estamos, ¿no?, bajo el mensaje correcto de lo que dice el Señor, seremos honrados y seremos preservados. Dios va a cumplir, ¿no?, todo lo que ha dicho, sin importar el curso que tome la historia, sin importar que esté Nabucodonosor, Ciro, Darío, cualquiera. Siempre Daniel fue bendecido, ¿sí? El poder de Dios y la protección estuvo con Daniel, estuvo con él en los 70 años de cautiverio. Él estuvo ahí en Babilonia, ¿no? También el libro de Daniel habla, ¿no?, proféticamente acerca de la venida del reino del Mesías, de la iglesia, como un reino eterno que no será jamás destruido, ¿no? Él habla de las visiones que le da a Nabucodonosor, ¿no? Él ve cómo el tiempo político del mundo va pasando y van pasando imperios hasta llegar al tiempo de esa piedra que dice el capítulo 2. Creo que el capítulo más importante, ¿no?, que resume el capítulo clave de Daniel, ¿no? Mostrarnos el panorama político y dónde la iglesia llega al final de esta visión que él ve, ¿no? Daniel significa Dios es mi juez. Daniel fue llevado como un joven y siempre sobresalió hasta su vejez, ¿no? Siempre fue un hombre de reino, un hombre de gobierno, ¿sí?, un eunuco de ahí de Babilonia. Pero bueno, Daniel comenzó, ¿no?, con muchas situaciones de persecución debido a la santidad que él y sus amigos tenían, ¿no? Vemos que ellos enfrentaron el horno de fuego, él enfrentó luego el foso de los leones, todas esas experiencias personales que el profeta pasó, ¿no? Pero él siempre fue un ejemplo de valentía y de fidelidad a Dios a pesar de toda la idolatría que tenía él a su alrededor, ¿no? Este mensaje del libro da una visión de todos los tiempos de Jesucristo, ¿no?, desde Daniel hasta nuestros días,
¿sí? Podemos hablar ahí en el capítulo 2, ¿no? Donde se habla del pase de los años y que después de Nabucodonosor venían los persas, luego los griegos, luego los romanos, y luego de la destrucción del imperio de los romanos, cuando parece que cae una piedra del cielo, ¿no? Que destruye, y yo entiendo que la piedra que cayó del cielo, arrojada desde la mano de Dios, una piedra que no estaba, dice, no esculpida con mano, ¿ah? Una piedra no formada humanamente, es la iglesia de Cristo que nace ahí en el Pentecostés. En el libro de Hechos capítulo 2 nos narra el nacimiento de la iglesia en ese hecho sobrenatural del cielo, donde Dios envía al Espíritu Santo oficialmente a la tierra para establecer esa dispensación del Señor en la tierra. El Espíritu Santo a partir de ese momento toma el control y el señorío de la iglesia en la tierra, y es el momento donde cae el Imperio Romano, ¿sí? Pero la visión nos dice que el Imperio Romano no sería destruido totalmente, porque hay una cierta influencia en los últimos tiempos, donde vemos el tiempo donde la visión del capítulo 2 nos narra de los pies, que son mitad de barro y mitad de hierro, ¿sí? Donde hay alianzas humanas que no se pueden unir, ¿no? El tiempo que vivimos hoy, el tiempo donde, si bien no vivimos bajo imperios, vivimos en un tiempo donde culturalmente hay una influencia del Imperio Romano, en el derecho, en muchas cosas que es como nuestra base de pensamiento, ¿no? De la cultura que vivimos hoy, pero también, ¿no? Esto que nació, esta forma de gobierno a partir de ese momento llamada la democracia, donde tenemos dos bandos, siempre oposición y un oficialismo, pero no se pueden poner de acuerdo, ¿no? Y esto también se traslada a la iglesia, donde es el tiempo de un espíritu de desunión, ¿ah? Así como Daniel vio cuando él ayunó 21 días y él dice que recibe la respuesta luego del ayuno, viene el ángel y le dice que desde el primer día él había sido enviado para darle la respuesta, pero en el cielo se obtuvo una oposición, hubo una oposición del príncipe soberano de ese momento, que era el príncipe de Persia, y bueno, nos da la idea de que en cada tiempo político hay una potestad en los aires que ejerce un dominio, y entiendo que el principado de estos tiempos, de los tiempos finales, de los pies, es un principado de desunión, donde también la iglesia tiene esa oposición. Por eso Dios va a unir la iglesia a través de esa roca. Dice que cuando golpean los pies, ¿ah? Se transforma esa roca en una montaña grande, que es la iglesia, que Dios va a formar en una sola sustancia, como lo venía hablando, ¿no? El profeta Ezequiel, ¿no? De la restauración del pueblo de Dios, de terminar con las divisiones, de terminar con el pueblo de Judá, de Israel, ese sismo que se produjo, esa división que marcó la historia, ¿no? Después de los profetas por un lado, profetas por otro, y bueno, toda una división también que hay dentro hoy de las iglesias, de las denominaciones, y todo eso también en este nuevo pacto tiene su final. Dios está anunciando la unidad, amén, la crea Dios. Terminando con esto. Bueno, Daniel se mete también en ese tema, el tema del reino de Dios, el reino de Jesucristo, ¿sí? Donde el Altísimo, el Altísimo domina sobre los reinos de los hombres, ¿no? Esta palabra clave que habla el libro de Daniel. Bueno, la fidelidad de Dios a través de los jóvenes que se niegan a comer la bebida de Babilonia, la fidelidad de los jóvenes, ¿no? La juventud que Dios va a levantar
en este tiempo. Es un tiempo donde la juventud realmente va a resplandecer. La imagen, ¿no?, de que te contaba del sueño de Nabucodonosor, el horno de fuego, temas que se bosquejan aquí en el libro de Daniel, ¿no? El sueño de Nabucodonosor, luego lo que Belsasar y ve el dedo en la pared, ¿no? El foso de los leones, tan famosa la historia de Daniel en el foso de los leones. Bueno, pero Daniel es un libro altamente apocalíptico, donde nos habla también del tiempo final. Complementa a Ezequiel, pero bueno, nos habla el Señor de tantas cosas. Bueno, hasta aquí los libros proféticos de los profetas mayores. Sí, vamos a continuar la próxima clase con los profetas menores.